Buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro nuevo canal llamado Recordando las Sendas Antiguas. En esta noche tengo el privilegio de poder presentaros a mi tío Chano, un obrero de la iglesia de Talayuela, anciano del pueblo y no solamente del pueblo, sino también de la zona de Extremadura. Tío Chano, bendiciones, bienvenido. Vamos a hacerte unas preguntas y vamos a ir con la primera pregunta, que es: ¿qué te parece este nuevo proyecto? Bueno, pues ante todo damos las gracias al Señor por estos medios tan preciosos. Un nuevo proyecto es poderoso, unas cosas necesarias, es extraordinario. Lo que has hecho, Antonio, que has hecho una cosita muy bonita, precioso, y es como una herramienta para traer mejora y evangelizar de lo que es a la iglesia. Es precioso lo que estás haciendo. A través de estos medios creo que son bendecidos, trae gloria, trae bendición y vamos a conocer los tiempos antepasados, que para esto es este proyecto. Entonces, pues para mí es muy grande estos proyectos de estos jóvenes que están haciendo y por las iglesias, que me alegro mucho, y esto hay que llevarlo a cabo. Solamente a los jóvenes hay que darles ánimo para que continúe con sus trabajos, evangelice las iglesias y podamos ver gloria y bendición, que esto no pare, porque la obra de Dios no debe de parar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha recomendado a los jóvenes, a menos jóvenes, la obra de Dios. Y esta es nuestra obra, de que podamos tirar para adelante con nuestra obra, con los jóvenes y los proyectos que Dios ha puesto en ellos, una herramienta buena de trabajo. Entonces, pues para mí es precioso que el hermano Antoñito, aquí de Talayuela, un joven precioso que tenemos en la iglesia de Talayuela, pues se haya acordado de nosotros, ¿sabes? Por lo menos de mí. Pues es un privilegio en poder facilitar a estos jóvenes el trabajo que está trayendo a la iglesia de Talayuela. Y como esto, pues muchos jóvenes que se están compartiendo, trayendo estos temas, y estos temas es precioso, de bendición y de gloria. Y no debe de faltar. Así que, Antoñito, te felicito por este trabajo tan precioso que estás haciendo, y que nada, que tira para adelante, que te apoyamos, la iglesia, los obreros, y ya está, eres un niño bendecido y que te apreciamos. Amén. Bueno, la segunda pregunta es: ¿cómo vino el Evangelio a Talayuela? Bueno, pues recordar eso para mí me llena de gloria y de felicitaciones y un orgullo. En esos tiempos pensamos en el año más o menos 83, 84. 83, 84 más o menos. Por primera vez, la iglesia de Talayuela, pues sus primeros pasos. Vinieron unos hermanos de Plasencia, el hermano Pepe de Salamanca, también vino Emilio, mi sobrino, que Dios lo bendiga. Y entonces aquí estábamos el hermano Agustín, aquí viviendo por entonces. Y entonces nos comunicó la palabra del Señor y nos dijo: oye, venimos a traeros la palabra. Entonces, pues nosotros no conocíamos la palabra. Para nosotros era como si no era nada. No le dábamos valor al principio. Pero nos predicaron y entonces el primer paso de la iglesia de Talayuela, pues le doy gracias al Señor porque se usó de mí el Señor y del hermano Agustín, ¿vale? Yo hice una chabola ahí, que mi padre, que para descanse, que está en el cielo, mi papá tenía una chabola aquí, porque mi padre era ganadero, y tenía una chabola. Entonces hicimos, Agustín y algunos muchachos que habían por aquí, jóvenes, pues nos ocurrieron hacer unos sillones con tabla, con madera, y ahí se predicó la palabra. Ahí vino los primeros pasos en la iglesia, cómo empezó la iglesia. Vino el hermano Pepe, nos predicó ahí, amén, y tuvimos más gustito. Luego vinieron las hermanas, las ancianas que hoy, que la hermana mía está en el cielo, vinieron ahí y nos apoyaron.
Y entonces pues vino el hermano Pepe, nos predicó, y entonces ya pedimos pastor. Pedimos a nuestro hermano Vallejo, que ya está en el cielo, que Dios lo bendiga mucho. El hermano Vallejo fue un hombre, un siervo del Señor, que nos aguantó muchísimo. Y Dios había puesto su mirada en Talayuela. Y entonces el hermano Vallejo, estaba el hermano Pelón de responsable, y nos trajeron al hermano Vallejo. Y de ahí empezó la iglesia de Talayuela. Entonces, cuando salió el hermano Vallejo, entró el hermano Adolfo de Alba de Tormes. Cuando se fue el hermano Adolfo de Alba de Tormes, pues entró el hermano Luis. El hermano Luis, estuvimos también bendecidos por él, bendigo el nombre del Señor. Pero antes de que viniera el hermano Luis, vino el hermano Ángel de Salamanca, que ya está en el cielo. Y entonces este hombre puso la mirada en nosotros, en mí, en Agustín y en el Guillermo, que está en Navalmorá. Y entonces nos propuso de ser llamado a ser al ministerio, candidato. Se levantó él, yo, Agustín y el hermano Guillermo. Y luego los hermanos de Navalmorá ya estaban levantados, que lo levantó el hermano Vallejo, y luego fue nosotros. Entonces la iglesia de Talayuela es la madre de Navalmorá de la Mata, porque de aquí salieron todos los candidatos que hoy existen, menos hermano Juaní, que no estaban en la iglesia, que estaban en la otra iglesia cuando ya se había compartido la iglesia. Pero la iglesia madre es Talayuela. De aquí salieron pues todos los que hoy están en Navalmorá de la Mata. Para nosotros fue una bendición cómo pensamos la iglesia. La iglesia de Talayuela ha ido creciendo, ha tenido sus más y sus menos, días de gloria, días de bendiciones, pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Le doy gracias al Señor por lo que ha hecho con Talayuela. Talayuela está creciendo, Talayuela está bendecida por el Señor, y me alegro mucho de que el Señor se haya usado de nosotros para que en el día de hoy podamos decir, hermanito, que tenemos una iglesia de Talayuela. La iglesia de Talayuela está respirando por Dios y está bendecida por Dios. Estos fueron los principios de la iglesia de Talayuela. Le doy gracias al Señor porque hemos tenido mucha bendición en Talayuela y le seguimos teniendo, porque es una iglesia preciosa, es una iglesia competente, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y rogamos a Dios que sigamos como vamos, porque Dios está con nosotros. Pero empezamos muy jóvenes, yo empecé con 20 y tantos años en el Señor. Y cuando me llamó el Señor, pues hasta hoy he estado ahí. He estado con días buenos, con días malos, a veces he estado con días nublosos, con niebla, a veces con sol que ha brillado. Pero cuando he estado en tinieblas, Dios ha estado conmigo y Dios nos ha levantado. Y hasta aquí Dios me ha ayudado y hasta aquí Dios nos va a ayudar. Bendigo el nombre del Señor, porque Dios es bueno, poderoso y que está con nosotros. Amén. También precioso el principio de Talayuela. Muy bonito. La tercera pregunta es, ¿qué fue lo que te impulsó a ti a seguir los caminos del Señor? Bueno, preciosa pregunta, Antonio, preciosa pregunta. Resulta que mi compañera, la hermana Manoli, pues fue al médico, aquí a Navalmorá de la Mata, y aquí le dijeron que tenía un quiste en el hígado. Entonces estaba el hermano Vallejo de pastor, y yo pues claro le dije, oye, orá vosotros, que como oráis con la gente y tal, y oramos por ella, oraron por ella, y oramos, pues tú eras mi padre, mi suegro que para descanse, mi padre de mi vida que está en los cielos, pues vamos a llevarla a Salamanca. Y nos cogimos por la tarde, porque al día mañana teníamos que ir al médico a Salamanca, al clínico.
Y nos paramos en Alba de Tormes. Y en Alba de Tormes nos quedamos esa noche y allí estaba el hermano Pelón de pastor. Y entonces el hermano Pelón también le dijeron que orara por mi compañera, y le dice mi compañera, tiene un quiste en el hígado y vamos allí que nos ha metido miedo los médicos y tal, lo que pasa. Entonces oró el hermano profeta, el Pelón, que Dios lo bendiga mucho, oró por ella y le dijo de esta manera, te va a decir el médico que estás operada. Vamos por la mañana y le dice el médico, usted ha sido operada. Usted tiene una mancha detrás del hígado, pero que está usted como operada. Entonces, hermano, para nosotros, pues fue como debe decir yo, hermanito, como un jarro de agua que te cae en decir que lo que nos había dicho el profeta, el hermano Pelón, o nos dijo el médico. Llamamos por teléfono a la gente, oye, en Talayuela se puso un poquito así, muy alegre, y por ese motivo la iglesia de Talayuela cobró fuerza, recobró fuerza, aliento, y yo igual, tú verás. Entonces, pues nada, a raíz de ahí, hermanico, a mis buenas, a mis malas, mi bajura, mi altura, mi todo, pues ahí he estado siempre en el Señor, siguiendo al Señor, y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero ese ha sido el motivo que Dios puso en nosotros esa fe de que mi compañera pues había sido sana. Porque todo tiene un principio, un porqué. Porque Dios sabe las cosas y lo que hace Dios lo hace bien. Antonio, hermano. Sí. Entonces, para nosotros, pues tú verás. A raíz de ahí, de ese milagro que había hecho, pues mi hermano Gilete, que está en los cielos, ya empezó a venir al culto. Empezaron a venir al culto, de esas chabolas nos cogimos, nos fuimos a un piso que tiene mi hermano Félix, de esas chabolas nos fuimos aquí a donde estaba Agustín viviendo, también hicimos culto ahí, y luego ya pues nos venimos aquí. Ha sido de bendición, la iglesia de Talayuela siempre estaba ahí, preciosa, hemos cuidado a Talayuela, hemos cuidado a los jóvenes y hemos cuidado a los pastores, ¿sabes? Entonces, le ruego a Dios que nunca nos falte la fuerza y el querer, con ganas, luchar por la obra de Dios. Amén. Amén, precioso principio. Chano. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué crees que ha cambiado de aquellos tiempos a los de ahora? Bueno, mi escuela, Antonio, mi escuela ha sido de la antigua. Mi escuela ha sido una escuela antigua, no es como ahora moderna, y yo prefiero la escuela antigua, la antigua. Antes había más respeto en Dios, antes había un respeto a los pastores, había más respeto. Decía un pastor a orar, decía un pastor a ayunar, se ayunaba. Hoy parece ser que cada uno va a su aire, no se acerca a Dios como se tiene que acercar a Dios. Entonces nos da igual perder un culto, perder dos, que nos da igual. La obra está un poquito más dejada. Hemos alejado un poquito de Dios, hermano. Y entonces la hora, los principios, pues fueron de bendiciones, cultos de gloria, culto de profecía, se hablaban lengua, se predicaba de otra manera. Hoy, pues, no es lo mismo. Aunque Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado. El que hemos cambiado hemos sido nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muy alejados de Dios. ¿Por qué no hay milagro? ¿Por qué no hay milagro? ¿Por qué no hay tanta bendición? Porque nos hemos alejado un poquito de Dios. Y Dios está deseando bendecirnos, llenarnos de su gloria. Pero estamos un poquito alejados de Dios. La obra no marcha bien. Estamos cada uno por su bola. Hacemos lo que nos venga en gana. Entonces Dios no puede hacer mucho con nosotros. Y yo creo, hermano, que nos tenemos que arrodillar un poquito más, servir a Dios con ganas, tener una pasión por Dios, porque la pasión es lo que nos hace tirar para adelante, acercarnos a Dios.
y sabiendo que Dios se acerca a nosotros, porque tenemos temas bíblicos, que en este momento no vamos a usar temas bíblicos porque no viene al caso, ¿no? Pero sí decirte que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Lo que pasa es que hemos llegado a un extremo, que no nos acercamos lo suficiente. No, entonces hago un llamamiento al pueblo de Dios, que nos acerquemos más a Dios como antiguamente, en las sendas antiguas, como dijo Isaías. Aquí hay un camino, coger el camino de vida, coger las sendas antiguas, y esa es el evangelio verdadero. Hoy el evangelio ha fraqueado un poco, ha fraqueado, y yo no veo lo que había antes. Antes había muchísima gloria en los cultos. Por mí, yo me acercaba más a Dios antes, con más pasiones, acercándome a Dios. Pero hoy, hermano, somos tan profesionales que hemos dejado la oración, hemos dejado la búsqueda a Dios. Se sabe quien pueda, pero tenemos que acercarnos a Dios, porque Dios no cambia. La obra de Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, que hemos alejado un poquito de Dios, y Dios no puede hacer lo que quiera hacer. Porque la obra, Dios nos la ha encomendado en sus manos, un principio. Desde un principio, Dios nos ha encargado a nosotros la obra. Y la obra es nuestra. Entonces, Dios está deseando coger corazones limpios, corazones dispuestos a trabajar la obra del Señor. Y entonces, hermanito, pues pido a Dios que nos ayude a vivir un evangelio más puro, un evangelio más sano, un evangelio bonito, un evangelio, porque el evangelio de Dios, ¿qué es el evangelio de Dios? Es nuevas. Y nosotros recibimos las nuevas y estamos aún en las nuevas, pero tenemos que dar un poquito más de búsqueda al evangelio de Dios, que es la palabra, nueva palabra que Dios nos ha ofrecido. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Y es verdad que sí que estamos un poco distantes a la presencia de Dios. Un poco. Sí. Pero bueno, que Dios nos ayude a estar cerca de Él. La quinta pregunta, porque Diochano, me imagino que en todos estos años como ministerio, como bien has dicho, has pasado por tiempos buenos y tiempos malos. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con el Señor. He tenido experiencia. Yo he vivido ratos muy malos, Antonio. Días muy malos, que a veces he querido tirar la toalla, Antoñito. He querido tirar la toalla, porque lo que me han rodeado, he visto gente que me han rodeado y me han hecho daño, me han hecho muchísimo daño. Y cuando yo me he puesto delante de su presencia, he visto la mano del Señor. He visto la mano del Señor y nunca me he sentido solo. Siempre he tenido acompañante a mi Dios, al Espíritu Santo. Porque mira, Antonio, a mí cuando yo he tenido mis días, como toda la gente tiene sus días malos, por circunstancias de la vida, por enfermedades, yo pasé un tiempecito con mi niña, mi Nazaret, que estuvo un poquito mala al principio, hace ya 10 o 12 añitos. Las pasé muy mal. Lo digo, oye, no lo digo sin ofender a nadie. Yo buscaba a Dios más que nunca. Tenía sueños muy malos. Tenía sueños que me turbaban. Pero cuando me ponía de rodillas, pues parece ser que Dios me consolaba. Porque cuando vienen los problemas, es cuando vienen las experiencias. El problema te hace retroceder. El problema te hace retroceder y ponerte de rodillas. Y Dios cuando Dios actúa en tu vida, es cuando Dios te mete donde Él quiere que estés. Porque yo he pasado por desiertos. Y a través del desierto es cuando Dios trata contigo. Si no hay desierto, no hay vida.
espiritual. Porque lo que haces en público, lo haces en secreto. Si tu vida es buena en secreto, tu vida en público es buena. Te explico. Hoy los jóvenes corren mucho en el camino, y lo veo bien, pero el que conoce el camino son los ancianos, que han dado por él, sabe dónde están los baches, dónde te puedes caer. Y entonces Dios nunca me ha sentido solo. Siempre he tenido acompañante a Dios en mis problemas, en mi soledad. Siempre he estado con el Señor. Pensé a los 24, 25 años como ministerio, como candidato. En el 1987, 88 me levanté como candidato. Llevo 38 años sirviendo a Dios, a veces bien, a veces mal, y a veces por lo alto y a veces por lo bajo. He ido a trabajar lo que me han ofrecido. He estado ahí y estoy aquí. Que se dicen poco, 38 años predicando la palabra. Y señores, he tenido mis buenas, mis malas. Siempre me ha gustado agradar a la gente. He intentado agradar a la gente, porque a veces mi carácter no me ha acompañado, la gente no la han recibido, pero Dios nos quiere así. Y como Dios nos quiere así, pues así estaremos hasta que Dios quiera. Pero señores, llevo 38 años predicando la palabra y nunca me he sentido solo, porque Dios ha estado siempre a mi lado. Recordamos a Daniel, que cuando Daniel, Antoñito, estaba en su habitación orando al Señor 3 veces al día, Dios estaba con él. Pero cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, también estaba con él. Quiere decirse que cuando estés en el foso de los leones, que te quieran morder, no le hagas caso. Ora a Dios, que Dios calma la tempestad, Dios calma a los leones y Dios está contigo. No hay nadie que te pueda hacer daño, siempre y cuando estemos con Dios, siempre y cuando estemos en las manos de Dios. Porque a veces nos metemos en desierto, que el desierto no quiere Dios que te lleves ahí, pero el que te lleva a Dios, de ahí te va a salir bendecido. Y dice, hermano, que cuando Cristo estuvo en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo, dice, vino los ángeles, fortalecía, y cuando salió del desierto empezó su ministerio público. Y a través de su ministerio público levantó hombres, pescadores, hombres sin letra, hombres sin lenguaje académico, pero cuando ellos predicaban gloria. Y los que estén en esa actividad, los que estén en el desierto, cuando abren su boca, le saben a Dios. En el nombre del Señor, Antoñito. Amén. Y es verdad que sí, Chano, que Dios siempre va a estar ahí para sustentarnos y ayudarnos. Y nunca va a dejar que nos sintamos solos. Exactamente. La sexta pregunta: ¿cómo te imaginas a Jesús de joven? Bueno, pregunta muy bonita, Antonio, pregunta bonita, pero tenemos un poquito informe bíblico. Al no tener informes bíblicos, hay personas que se meten, pero que yo no me meto, hay cosas que no son bíblicas. Entonces, solamente nos habla la Biblia el nacimiento de Cristo, cómo fue el nacimiento de Cristo, en qué lugar fue el nacimiento de Cristo, pero yo me imagino de niño cómo era. Es que vamos a ver, si hablamos de Dios no podemos decir nada cómo era, porque Dios es dulce, pero sí podemos hablar de lo que era Cristo como hombre, ¿no? Te estás refiriendo. Bueno, sabemos que nació de María. Su nacimiento fue un nacimiento glorioso, en una cuadra llena de vacas, llena de ganado, pero nada más. Vinieron unos magos, le ofrecieron 3 presentes, pero la Biblia ya no guarda, ya guarda silencio.
¿Cuándo se habla su primera escena? Se abre en la Biblia cuando Jesús va al templo. Van al templo con su madre y toda la familia, o iban a ese templo en caravana. ¿Y qué pasa? Que Jesús se había perdido, se había dejado y se fueron de los doctores de la ley, a sacerdotes, a gente preparada. Entonces él empezó a predicar. Pero no tenemos más informes de él. Solamente tenemos los informes del nacimiento y cuando fue Jesús al templo se había perdido. Piensa su ministerio a los 30 años y termina a los 33, como tú lo sabes, Antonio. Pero no tenemos más informes. Me imagino que Jesús como niño pues estuviera allí en la carpintería con su padre arreglando sillas. La gente decía, Jesús, arréglame esta silla. Un niño hasta los 12 años, nada más. A partir de los 12 años se guarda otra vez silencio hasta que se aparece en el río Jordán con el Juan el Bautista, cuando fue bautizado y se va al desierto y a través del desierto tiene un encuentro con Satanás, que Dios lo reprenda, pero era fortalecido. Entonces fue tentado en todo. Y entonces cuando terminó su ministerio allí, cuando terminó ya, se va y predica. Entra en Capernaum, entra en Jerusalén, entra en todas las aldeas predicando el Evangelio. ¿Para qué? Para que el Evangelio de hoy día Dios nos lo ha dado para nosotros. Entonces no podemos decir más de Jesús, pero me imagino cómo era ese niño tan dulce. Un niño precioso, estable. Era un niño, date cuenta, un niño con 12 años y la gente se quedaban atónitos escucharlo predicar. Y decía, pero bueno, este niño, si no tiene escuela bíblica, ni escuela, ni nada por el estilo, que su padre es José el carpintero, María, nada. ¿Y cómo es imposible que este hombre esté hablando, este niño, como está hablando? ¿De dónde ha salido esto? Era una sabiduría tremenda, era una sabiduría de este niño, pues con un conocimiento multiforme. Era un conocimiento que se salía y la gente se quedaba atónito. ¿Cómo hablaba este niño? ¿Cómo hablaba? ¿Qué disto lo que daba? Entonces la gente se quedaba así. Y a raíz de ahí ya, cuando fue cogido por su padre y su madre, se guarda silencio a los 30 años, cuando ya aparece Juan allí en el río Jordán, cuando Juan el Bautista le coge, le bautiza y ya empieza su ministerio público, se va al desierto y termina el desierto, vence a Satanás y ya empieza su ministerio público. Es lo que podemos decir de lo que era Jesús, el Hijo de Dios. Porque es que no hay palabras, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no tenemos informes bíblicos para explicar y expresar cómo era Jesús. Es una comparación, tú verás, Jesús, es que no tenemos palabras, Antonio, porque es tan bello era tan bello Jesús, que no hay palabras. Decir, bueno, ¿se juntaría con los niños pequeños? No lo sé. ¿Se juntaría con los niños de su edad? No lo sé. Sí le digo que siempre estuvo con María. No era un niño que trasnochaba, no era un niño que estaba por ahí, sino siempre estuvo con su padre y su madre. Entonces, ¿qué te puedo decir yo más de Jesús? Precioso, que a través de ahí, pues tú verás, vino la libertad. ¿Algo más? Amén. Última pregunta y es que nos deje un consejo a nosotros los más jóvenes. Muy bonito. Vamos a ver, mira, Antonio. Los jóvenes tienen fuerza. Los jóvenes tienen fuerza. Son los que tienen la fuerza hoy en las iglesias, ¿no? Yo aconsejo a los jóvenes que tiren para adelante. Como tú, con este proyecto tan precioso que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga mucho. Este proyecto, los jóvenes tienen que tenerlo, debe de apoyar todos estos proyectos que tú estás haciendo. Y hay jóvenes con mucha mentalidad. Hoy la mentalidad de los jóvenes pues se van de las manos. Entonces yo le aconsejo a los jóvenes
que si son llamados una vez tocados por Dios, que vengan. Porque no somos todos llamados al ministerio, Antonio. O hay jóvenes que son llamados a otras cositas, a ser diácono, a estar ahí para preparar a esto, Siempre y cuando Dios te llame para eso, apóyalo, cógelo, porque es de Dios. Y para los jóvenes que se están levantando como candidatos, yo los ruego que se dediquen a la oración. Porque la oración es lo más importante, Antonio. La oración es poderosa. La oración es fuente de gloria, de fuente de poder. Porque si no hay oración, no puedes hablar con Dios. ¿Cómo podemos hablar con Dios? Pues en tu cámara secreta. Porque cuando habla Dios, cuando ora tu Padre en tu cámara secreta, cierra la puerta. No sé si abriría puerta allí en aquellos entonces. No lo sé. Pero sí, yo pongo un bosquejo, decir que hay que cerrar puertas que están abiertas, que Satanás se filtra, Satanás viene y nos quita el desánimo. Entonces, cuando ores a tu Padre, entra a tu aposento, cierra tu puerta y tu Padre que está en público te recompensará ante el público y está en lo secreto. Y oye, busca a Dios, siempre que pueda, busca a Dios. Pero nunca debes olvidar que sin Dios no hay nada. Tienes que servir a Dios de todo tu corazón. No sirvas a Dios de cabeza, porque de cabeza hay muchas cabezas huecas. Tú sirve a Dios y llama a Dios de corazón. De corazón. Por eso dice, Señor, se amontona la gente y te invoca, dice, sí, tu nombre está aquí, pero no aquí. Es decir, el joven que quiera servir a Dios debe de orar. Si no hay oración, no hay nada. Y también le aconsejo que se agarren a la Biblia. Porque yo soy joven, Antonio, y la Biblia para mí, os lo digo sencillamente, sinceramente, la Biblia para mí ha sido mi familia, y lo es. Y lo es, y lo es. Porque aquí está todo, en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso dice Cristo, dice, ocupaos de la palabra, porque en ella veréis mi testimonio. Si no hay Biblia, no hay palabra de Dios, porque esto es un tesoro, para mí ha sido un tesoro. Yo hasta ahora, Antoñito, hermano, digo por los jóvenes, no he dejado de leer. Es mi anhelo, la lectura, en aprender, porque todavía quiero aprender. Hay personas que de bueno, yo ya no sabes nada. Crees que sabes y no sabes nada, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y nunca dejes la Biblia, la oración ni la Biblia. Yo me acuerdo cuando pensé, era joven, Antonio, como tú, con 20 y tantos años, mi compañera, y yo no buscaba la vida. Y mi compañera decía a mi padre de mi vida, dígale usted que salga a buscar la vida. Me reñía, me daba igual, a mí me daba igual, me quedaba leyendo la Biblia. Y es mi anhelo, aún todavía, leer la Biblia. A los jóvenes les aconsejo que no se aburran, que cojan la palabra, que oren, que busquen, todo lo que puedan, que busquen. Y entonces, el que no busca, no halla. Y el que no llama, no se le abre.
Si quieres que te abran, busca, llama y Dios te responde. Como dijo Dios a Jeremías en el 33, Jeremías 33, clámame y yo te contestaré. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Porque hay que descubrir cosas que tenemos que descubrirlas. Hoy los jóvenes tienen muchísima fuerza. Piensa, habla con Dios, vive con Dios, acércate a Dios a través de la oración y a través de la Biblia. Porque la Biblia nunca tiene fin, nunca tiene fin. Y cuanto más te buscas a Dios, más pequeño te ves. Y cuanto más lees, menos piensas que sabes. Porque eso cuando subió Daniel allí con el rey, se ocupaba de la oración. Le dijeron que no, pero él se ocupaba de la oración. Entonces, hoy hay muchos Samueles en las iglesias que valen, que tienen su valor, que tienen que descubrir, o que en ellos no hay. Hay jóvenes preciosos que busquen la Biblia, que busquen la oración, y si alguna vez te llama Dios para predicar, prepárate, Antoñito, porque es una bendición servir a Dios de todo el corazón. Acabo de decirlo y lo vuelvo a decir. Nunca sirvas a Dios de cabeza, por emociones, porque fulano hay, no, porque fulano está, no. Sirva a Dios. Honra el llamado que Dios te ha hecho. Honra el llamado que Dios te ha hecho. Porque lo que Dios llama, necesitas honrarlo. Y cuando Dios te llama, despiértate, levántate, sirva a Dios, que Dios está contigo. Busca la Biblia, busca la oración y serás bendecido y triunfador. Nunca triunfarás si no hay una búsqueda. Porque lo que hagas en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Una vida de calidad, debes de vivir una vida de calidad en la soledad, en búsqueda y en todo. Amén. Entonces, adelante, único que me resta, el Evangelio vino, el Evangelio está aquí, y el Evangelio, no dejemos el Evangelio, porque Dios viene a por su iglesia. Amén. Señales proféticas, señales que te están cumpliendo en la Biblia. Dios viene. No me quiero meter ahora porque sería muy tarde, pero decirte un consejo: no te enredes con las cosas de este mundo. Descubre en Dios, acércate a Dios, porque Dios viene a pasos gigantados. Está cumplido todo, Antonio. Todo. El sistema escatológico está cumplido todo. Profecía toda. Se están levantando profetas falsos. Se están levantando profetas, como dijo la Biblia, pero el fin todavía no es. Pero sí te digo, Dios viene pronto. Amén. Y viene a por su iglesia lavada, purificada, emblanquecida, que ha estado día y noche esperando la venida del Rey. Esas trompetas que ha de sonar, y no va a tardar, porque las trompetas suenan. Y quiero yo, y ojalá Dios, que la iglesia Filadelfia, porque para mí Filadelfia, en estos 38 años, para mí ha sido la mejor. Ruego a Dios, si su venida es cercana, que se lleve a su iglesia Filadelfia y las más iglesias
que están sirviendo a Dios, aunque no sean de Filadelfia. Esas personas en orden y en bendición, que están esperando la venida del Señor, sean elevadas a los reinos de los cielos. Amén. Porque recordamos cuando Cristo es aquí con voz de mando y trompeta de Dios, Dios descenderá con sus ángeles. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si hemos vivido, seremos arrebatados en un abrir y cerrar. Amén. Y veremos a nuestro Padre. Y veremos a nuestros seres queridos. Por eso, iglesia, despierta. Joven, despierta. Que esto no ha sido en vano. Desde el año 86 que empezamos Talayuela hasta ahora, en estos 38 años, nuestro trabajo no ha sido en vano, sino que ha sido una bendición. Si tuviéramos que empezar otra vez, empezaríamos otra vez, porque esto es una bendición que Dios ha puesto en nosotros. Y ruego a Dios y le doy gracias porque esta obra en la iglesia de Talayuela nos la ha prestado a nosotros, nos la ha dado, se ha confiado de nosotros, Antonio, para cuidar a los jóvenes, para cuidar a los ancianos y para cuidar lo que venga. Amén, porque Satanás no tiene suerte, sino que nosotros somos vencedores en el nombre del Señor. Amén. Joven, levántate, tira de la manta y que Dios te llama. Dios te llama a una libertad que Dios nos exige, pero hay unas exigencias del reino y estas exigencias debemos de cumplirlas, porque si no cumplimos las exigencias del reino establecido en su palabra, no hay gloria. Así que gracias, Antonio, por esta entrevista tan preciosa, tan bonita. Síguela a la gente que pueda entrevistarla, gente con experiencia, que cuente sus experiencias y nada más. Hasta aquí, sin más preguntas, pues, señores, salud y libertad. Muchas gracias, tío Chano, por tu ratito. Que Dios te bendiga mucho.